Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a explicar por qué no se recomienda abusar de las frituras. En el vídeo de hoy os voy a hablar de por qué se recomienda evitar las frituras dentro de una alimentación saludable, algo que creo que muchas veces puede generar bastantes dudas. Para ello tenemos que conocer primero qué es lo que ocurre o primero a qué se considera una verdadera fritura. Bueno, una fritura puede ser de dos tipos, una que sería la fritura en superficie y otra que sería la fritura en profundidad. La fritura en superficie es cuando utilizamos poquita cantidad de aceite y el alimento que vamos a freír no se sumerge totalmente, es decir, vamos haciéndolo primero por un lado y después por el otro. Esto es algo que sería muy similar a cuando hacemos los salteados, que utilizamos poca cantidad de aceite, que nos cuesta un poquito más pues ir dorando esos alimentos, por ejemplo, en el caso de las verduras. Y también os he enseñado a hacerlo yo en el caso de pues, cuando queremos, por ejemplo, cocinar una hamburguesa. Si no le ponemos ni harina ni pan rallado, no necesitamos mucha cantidad de aceite, con un poquito simplemente para que se vaya dorando, tardaremos un poquito más, pero no necesitamos esa cantidad de aceite. Las frituras en superficie nos permiten utilizar temperaturas más bajas porque ese aceite está en pequeña cantidad y se calienta muy rápido, por lo tanto nos supone un ahorro de energía y además esa temperatura no va a provocar muchos cambios en ese aceite, que ese es otro o uno de los problemas asociados a las frituras. ¿Qué ocurre con las frituras en inmersión? Es decir, gran cantidad de aceite donde el alimento queda sumergido mientras lo vamos friendo. Por ejemplo, unas patatas fritas, unas croquetas. ¿Qué ocurre? Pues que ese aceite, para que realmente nos fría, tiene que estar a una temperatura mucho más elevada. Tiene más volumen, por lo tanto cuesta más calentarlo. Si la temperatura es más baja, os he puesto el ejemplo de las patatas fritas y de las croquetas porque es seguro que lo que os voy a contar ahora lo estáis imaginando en vuestra cabeza. Si yo bajo el fuego, bajo la temperatura de ese aceite, el alimento se me cuece. En el caso de las patatas no se doran, se quedan blanquitas, es decir, sin ese aspecto que nos gusta de patata frita y además como blanditas. Bueno, en el caso de las croquetas probablemente se nos llegarían a deshacer si no las freímos con el aceite más caliente porque esa costrita que forma el pan rallado pues se queda blanda y el contenido de la croqueta, es decir, esa bechamel que queda cremosa, se podría derramar por fuera. Por lo tanto, cuando hacemos una fritura en inmersión, normalmente utilizamos temperaturas muy elevadas para calentar esa cantidad de aceite. Y esto es muy típico, por ejemplo, en las freidoras, en las que hay un volumen bastante grande. Las freidoras caseras pueden tener entre 1 litro, 2 litros de aceite, dependiendo del tamaño. Un aceite que no se cambia muy frecuentemente porque como es grande la cantidad y además el aceite, bueno, pues dependiendo de la calidad que estemos utilizando, puede tener un precio un poquito más elevado, pues a veces aguantamos demasiado con ese aceite dentro de la freidora, pero no voy a ir adelantando, vamos pasito a pasito. ¿Qué ocurre cuando calentamos en exceso el aceite? Pues que puede llegar a alcanzar su punto de humo. Esto nos puede pasar en los dos tipos de fritura, tanto en la fritura en superficie, de hecho nos puede pasar mucho más fácilmente, y también en la fritura en inmersión, es decir, con gran cantidad de aceite. Imaginaros que pongo la sartén al fuego, un poquito de aceite y me olvido de que está ahí. Cuando me doy cuenta, el humo que está soltando es enorme. Bueno, pues ese aceite no deberíamos reutilizarlo porque comienza a descomponerse, a oxidarse, a estropearse y puede generar compuestos nocivos para nuestra salud. Alcanzar el punto de humo en una freidora o en una sartén con una cantidad alta
de aceite puede ser un poco más difícil, es más lento, pero también muchas veces esas altas temperaturas nos pueden hacer humear el aceite, que no tenemos que confundirlo con ese humeo por liberación de vapor de agua que se produce cuando sumergimos los alimentos. Durante la fritura, los alimentos también sufren transformaciones. Entre ellas, por eso os he puesto estos ejemplos que voy a mantenerlos, la superficie se queda crujiente, algo que es muy agradable, muy rico, además la palatabilidad que le da el aceite es muy sabrosa, nos hace querer comer un poco más y además se produce cierta evaporación también de los jugos o del agua que puedan tener. Si habéis probado a echar las patatas crudas al aceite cuando está muy caliente, os daréis cuenta que burbujean mucho y además sale mucho humo, y ese es el vapor de agua que se va liberando de las patatas en ese primer contacto con el aceite. Bueno, esa caramelización de la superficie, ese toque crujiente, si nos pasamos, puede llegar a provocar también la aparición de compuestos negativos. Y seguro que habéis oído hablar también de la famosa acrilamida en relación a las patatas fritas. Bueno, realmente para que la acrilamida nos afectase negativamente tendríamos que estar comiendo continuamente muchas cantidades, pero tenemos que saber que es un compuesto perjudicial para nuestro cuerpo, y eso ocurre cuando sometemos a demasiado tiempo a esa fritura, a ese calor, que se empiezan a provocar o a producir esos compuestos negativos en el aceite, como hemos dicho antes, y también en el alimento. Así que algo que es tan rico y que podría resultar, no vamos a decir beneficioso del todo, pero luego al final del vídeo os voy a explicar por qué en algunos casos también nos puede beneficiar realizar o preparar algún alimento frito de vez en cuando en casa. Bueno, pues lo dejo para el final del vídeo, así que no os lo perdáis. Bueno, pues esos compuestos que se van formando tanto en el aceite como en el alimento, tenemos que tener precaución porque pueden resultar perjudiciales. ¿De qué pueden depender? Sobre todo de la calidad del aceite que estemos utilizando. No todos los aceites tienen el mismo punto de humo, es decir, algunos aceites soportan mejor las altas temperaturas que otros. El aceite que soporta mejores temperaturas, de los que utilizamos más frecuentemente, es el aceite de oliva, y por debajo quedan otros aceites vegetales como el de girasol, el de maíz o el aceite de soja, que tienen puntos de humo inferiores. Por eso no se suele recomendar utilizar en las frituras, que se utiliza porque es mucho más barato, el aceite de girasol o los aceites de semillas, porque esos compuestos perjudiciales se producen mucho más rápidamente que en el caso del aceite de oliva. Otro problema que nos pasa, por ejemplo, con las freidoras o con los aceites que utilizamos en inmersión, que si no los renovamos rápidamente, con bastante frecuencia, esos restos que pueden quedar de alimento también se van requemando, y aunque nosotros veamos que nuestras croquetas hoy han salido doraditas con un color clarito, precioso, resulta que el pan rallado que van soltando y que se va depositando en el fondo se va requemando, requemando y requemando, y todos esos compuestos que se están formando pasan al aceite. Por lo tanto, ese aceite cada vez tiene peor calidad y más probabilidad de estropearse y de producir esos compuestos negativos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con la temperatura y con la frecuencia con la que renovamos ese aceite. Lo ideal sería cada vez que lo utilizamos, pero cuando utilizamos grandes cantidades, lo normal es tratar de reciclarlo. Pero ojo con la cantidad de veces que se recicla un aceite. Y otro de los inconvenientes que podríamos transformarlo en beneficio es el mantenimiento del peso. Las frituras, especialmente las frituras en inmersión, absorben gran cantidad de aceite, de manera que esos platos que preparados de otra manera, por ejemplo con una fritura en superficie, podrían tener menor contenido calórico, cuando los sumergimos en aceite adquieren muchísimo más
contenido energético, de manera que esa fritura nos está aumentando las calorías de ese plato y dependiendo de cómo lo hayamos realizado, puede ser que no nos esté mejorando la calidad nutricional del plato. Sin embargo, si utilizamos, por ejemplo, un buen aceite de oliva para realizar una fritura y tenemos una persona que mantiene bien su peso, esas comidas pueden resultar más palatables, que no quiere decir que vaya a comer frituras todos los días, pero las puede incluir más habitualmente en su dieta que una persona que tiene problemas de peso. Y el caso contrario, personas que tienen dificultad para mantener el peso, puede ser que esos alimentos más calóricos, gracias al proceso de fritura, pues les ayuden también a recuperar parte de ese peso perdido. Por lo tanto, no es que directamente la fritura sea algo perjudicial, sino que tiene ciertos inconvenientes que tenemos que tener en cuenta para incluirlos o no dentro de nuestra alimentación saludable. Así que espero que este vídeo pues os haya ayudado un poco a aclarar ese concepto, esa frase que se dice siempre de evita las frituras. Bueno, casi siempre, pero tampoco tenemos por qué perdernos algunas recetas de vez en cuando que están deliciosas. Así que vamos a darle un like al vídeo, espero que estéis ya suscritos al canal, no dejéis de seguirme en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.